a medir en vatios, ¿vale? Entonces, esto es el circuito básico que ya hemos hecho unos cuantos, ¿vale? Donde siempre vamos a tener un generador, ¿vale? Hasta ahora estábamos dibujándolo como corriente continua, aquí ya tenemos un generador de corriente alterna. Para la gente que no sepa muy bien lo que es corriente alterna y es corriente continua, ahora explicaremos porque tenemos dos tipos de suministro, ¿vale? Podemos encontrar tanto corriente continua o voltaje continuo y voltaje alterno, ¿vale? Veremos la diferencia entre unos y otros. Entonces, esto es un circuito básico, que este circuito, ¿qué ocurre en este circuito ahora mismo? Está abierto, no hay corriente. ¿Vale? No hace nada. Si aquí tuviera una bombilla, estaría apagada. ¿Cuándo se va a encender la bombilla? Cuando yo cierre, ¿vale? Esto se llama circuito abierto o interruptor abierto o circuito abierto. Cuando yo aquí cierre, ¡pum!, ¿qué me va a ocurrir? Que tengo una resistencia que me va a generar un paso de intensidad o una corriente, ¿vale? Gracias a que tengo un generador, ¿vale? Esto va a ocurrir siempre y cuando yo cierre este circuito. Mientras no lo cierre, no va a actuar, ¿vale? En electricidad, todo funciona a base de abrir y cerrar circuitos. No funciona de otra manera, ¿vale? Cualquier tipo de sensores, vamos a ver múltiples tipos de sensores. Sensores crepusculares, que para el que no sepa lo que es un sensor crepuscular, ¿alguien sabe lo que es un sensor crepuscular? El que va con la oscuridad, ¿no? Efectivamente, ¿vale? Pues tiene una resistencia que es sensible a la luz del sol. Entonces, cuando no le da luz, actúa, cierra un contacto y nos da un contacto cerrado, ¿vale? Y al cerrar tú ese contacto ya puedes alimentarlo para hacia una bombilla y encenderlo. Por eso por la noche, cuando anochece, en muchos sitios está todo automatizado y se encienden las bombillas. Vamos a ver detectores de presencia, ¿vale? Detectores de presencia internamente lleva un detector o de movimiento o de calor que detectan cuando una persona o algo se acerca, ¿vale? También detecta, cierra un contacto y enchufa una bombilla. Vamos a tener detectores, o sea, mecanismos horarios o controladores horarios, ¿vale? Si os habéis fijado en muchos parques y muchas zonas ajardinadas, tienen un temporizador horario que tú lo pones a una hora en marcha, ¿vale? Lo programas y él cuando llega a esa hora de programación cierra un contacto y activa también lo que tú quieras activar. Todos estos tipos de sensores los vamos a ver, ¿vale? Por eso aquí dice interruptor o sensor, ¿vale? Un sensor a la salida siempre va a tener un contacto abierto o cerrado que va a ser el que actúe, ¿vale? Cuando se trata de un sensor, esto va a actuar de manera que no necesita una persona para activarlo, es autónomo, funciona automáticamente. Mientras que el interruptor y el pulsador sí que va a necesitar una persona que lo active, ¿vale? La diferencia entre un interruptor y el pulsador, me imagino que todo el mundo sabe cuál es, ¿vale? El interruptor actúa, tú le das y actúa, y hasta que no le vuelves a dar, no vuelve a su posición original. El pulsador, tú apretas, pero en el momento que sueltas, él deja de actuar, ¿vale? El pulsador se utiliza en los timbres de la vivienda, que cuando tú das, suena, ¿vale? Porque pasa corriente mientras tú aprietas. En el momento que sueltas, ya deja de pasar. Mientras que el interruptor, tú le das y sueltas y él sigue funcionando, ¿vale? Esa es la Bueno, diferencia. también hay